Mi nombre es John S. Callagher y esta es mi historia tras el desembarco en Normandía del 6 de junio de 1944. Después de un sacrificio enorme, finalmente conquistamos la playa. El precio que pagamos fue alto, con miles de hombres cayendo en la arena, pero no podíamos permitir que sus vidas fueran en vano. Nos quedaba una tarea aún más grande: la liberación de Europa. Cada uno de esos hombres que sacrificó su vida merecía que continuáramos la lucha en su honor. Sus nombres resonaban en nuestros corazones mientras avanzábamos hacia el interior del continente, enfrentando cada desafío con valor y coraje. A medida que avanzábamos, llevábamos con nosotros el peso de sus sacrificios, recordándonos constantemente por qué estábamos allí y qué estábamos defendiendo. No podíamos defraudar su memoria. Pocos días después de asegurar la playa, iniciamos la liberación de Francia desde el sur, con dirección a París. Esta es mi historia. Tras 2 días de descanso, tras la toma de la playa, nos encomendaron partir a Saint-Lô, una ciudad de Francia. Conquistarla era crucial para el avance de las tropas aliadas. Al llegar a las proximidades de la ciudad de Saint-Lô, descendí del camión junto con mis compañeros. La presencia de un grupo de blindados nos brindaba un alivio momentáneo, sabiendo que tendríamos cierta protección en medio de lo que se esperaba sería una defensa alemana feroz. Tomar la ciudad no sería tarea fácil. Estábamos preparados para enfrentar un desafío arduo y peligroso. El aire estaba cargado de tensión mientras nos adentrábamos en el terreno desconocido que se extendía ante nosotros. Cada paso era una incógnita. Cada esquina podía albergar un enemigo acechante. Nos movíamos con cautela, con los sentidos alerta y las armas listas para cualquier eventualidad. El ruido de los motores de los blindados resonaba en el aire, acompañado por el sonido distante de los disparos y las explosiones. Sabíamos que estábamos entrando en el corazón de la batalla y que nuestras vidas dependían de nuestra habilidad para enfrentar lo que se avecinaba. Con el coraje en el pecho y la determinación en la mirada, avanzamos hacia la ciudad, listos para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. La libertad de Saint-Lô estaba al alcance de nuestras manos, pero sabíamos que tendríamos que luchar con todo lo que teníamos para reclamarla. La adrenalina fluía por nuestras venas mientras nos acercábamos cada vez más al centro de la ciudad, conscientes de que cada paso nos acercaba un poco más a la victoria. A pesar de los desafíos que se interponían en nuestro camino, estábamos decididos a cumplir nuestra misión y asegurar la ciudad para las fuerzas aliadas. En ese instante, mientras observaba a mis compañeros comer algunas latas de raciones de alimentos o fumar, una sensación de determinación se apoderó de mí. Sabía que nos esperaba un enfrentamiento difícil, pero también sabía que contábamos con la valentía y la unidad de nuestro equipo para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. El sonido distante de los disparos y las explosiones recordaba constantemente la peligrosidad de nuestra misión. Los tanques Tiger, las posiciones de MG-42 y los francotiradores eran solo algunas de las amenazas que nos aguardaban en las calles de Saint-Lô, pero no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. Debíamos mantenernos firmes y avanzar con determinación hacia nuestro objetivo. Con gesto de decisión, me uní a mis compañeros, compartiendo ese momento de camaradería antes de adentrarnos en la batalla. Sabíamos que cada bocado de comida y cada inhalación de humo representaban un breve respiro en medio del caos que nos rodeaba. Pero también sabíamos que pronto tendríamos que dejar atrás esos momentos de tranquilidad y enfrentarnos al desafío que teníamos por delante. Después de un breve instante de silencio, levanté la mirada y encontré las miradas de mis camaradas, reflejando determinación y coraje en sus ojos. En ese momento, supe que estábamos listos para enfrentar lo que sea que Saint-Lô tuviera preparado para nosotros. Juntos, éramos más que soldados, éramos hermanos de armas, fuego de artillería,
El rugido ensordecedor de la artillería cortó el aire y en un instante todos nos lanzamos al suelo, buscando desesperadamente cualquier cobertura que pudiera protegernos de las explosiones que resonaban a nuestro alrededor. El estruendo de los obuses era aterrador, pero por suerte, en ese momento, parecían caer a una distancia segura de nuestra posición. Gracias a Dios, la artillería no tenía nuestra ubicación bien identificada. Con el corazón latiendo desbocado, nos apresuramos a buscar refugio detrás de cualquier obstáculo que pudiera ofrecer algo de protección contra la lluvia de obuses alemanes que caía tan cerca de nuestras cabezas. La segunda oleada de bombardeos fue mucho más precisa, alcanzando a uno de nuestros blindados y a 2 camiones. En ese momento, no había dónde esconderse, solo podíamos rezar para no ser alcanzados por los mortales proyectiles. El fuego de artillería continuó durante unos interminables minutos. Cada segundo parecía durar una semana y cada minuto se estiraba como si fuera una eternidad. Sentirse bajo el fuego enemigo era una de las experiencias más desesperantes que un soldado podía experimentar. No podíamos defendernos, no podíamos contraatacar, no podíamos correr. Solo podíamos agacharnos y esperar, rezando para que la suerte estuviera de nuestro lado y evitara que nos alcanzaran los mortales proyectiles. El olor a polvo y humo llenaba el aire, y el estruendo continuo de las explosiones resonaba en nuestros oídos. Cada detonación era un recordatorio implacable de la brutalidad de la guerra y de la fragilidad de la vida misma. Pero a pesar del miedo y la incertidumbre, nos aferramos a la esperanza de que pronto pasaría y que sobreviviríamos para luchar otro día. El estruendo ensordecedor del obús que cayó a escasos 20 metros de mí resonó en mis oídos, sacudiendo todo mi ser con una fuerza devastadora. Vi cómo varios de mis compañeros, que estaban tan cerca, desaparecían literalmente de la tierra, consumidos por la furia de la explosión. Mis manos temblaban de terror mientras me aferraba con todas mis fuerzas a mi uniforme, como si eso pudiera protegerme de la furia de la guerra que rugía a mi alrededor. La impotencia me invadió, una sensación abrumadora de no poder hacer nada más que esperar y rezar para no ser el siguiente en ser alcanzado por el mortífero fuego enemigo. El tiempo parecía detenerse mientras el humo y el polvo se disipaban lentamente, revelando el sombrío paisaje de destrucción que había dejado a su paso el obús. El corazón latía desbocado en mi pecho mientras luchaba por mantener la calma en medio del caos que me rodeaba. Cada fibra de mi ser anhelaba poder hacer algo, cualquier cosa, para ayudar a mis compañeros caídos o para detener la lluvia de fuego que nos acechaba implacablemente. Pero en ese momento, todo lo que podía hacer era aferrarme a la esperanza y a la fe de que sobreviviríamos a esta pesadilla y encontraríamos la fuerza para seguir adelante. El sonido de la batalla continuaba rugiendo a mi alrededor, pero en ese instante todo se desvaneció ante la brutal realidad de la guerra. Mis pensamientos se centraron en mis compañeros caídos, en los rostros que ya no vería y en las voces que ya no escucharía. Su sacrificio resonaba en mi alma, recordándome el precio que estábamos pagando por la libertad y la paz. El cese del fuego de artillería alemán fue un alivio inmenso. Con el corazón aún latiendo con fuerza y las manos temblando por la tensión, recibimos la orden de reagruparnos rápidamente y prepararnos para tomar la ciudad. A pesar de saber que la tarea sería extremadamente difícil, prefería 1000 veces enfrentarme al infierno en tierra que seguir bajo el implacable bombardeo de la Luftwaffe. Nos pusimos en movimiento, con determinación y un sentido renovado de propósito. Cada paso que dábamos nos acercaba un poco más al centro de la batalla, pero también nos acercaba un poco más a la posibilidad de liberar a Saint-Lô y llevar la esperanza a sus habitantes. La marcha comenzó, con la columna de blindados liderando el avance y nosotros siguiendo de cerca, listos para brindar apoyo y protección. Mi corazón latía con fuerza, anticipando el primer disparo que sabía que llegaría en cualquier momento.
Avanzamos por las primeras calles, con los nervios a flor de piel y los sentidos alerta ante cualquier señal de peligro inminente. De repente, una enorme explosión resonó en el aire, ensordeciéndome por un instante. Instintivamente, todos los soldados de infantería se lanzaron a cubierto, buscando refugio a los lados de la calle y detrás de los tanques. Miré con horror cómo uno de nuestros blindados era alcanzado de lleno por un tanque alemán Panzer Tiger, envolviéndose en llamas en un instante. La confusión se apoderó del ambiente mientras los dos tanques delanteros quedaban atrapados en la estrecha calle, con el fuego enemigo rodeándolos. El sonido ensordecedor de las ráfagas de la MG-42 resonaba en el aire, mientras los disparos provenientes de múltiples puntos en las azoteas y ventanas de los pisos altos nos acosaban sin descanso. La situación se volvía aún más desesperada cuando el inconfundible sonido de las balas de un francotirador cortó el aire, seguido de un grito de angustia cuando vi a mi compañero caer, alcanzado por un único disparo certero. El miedo se apoderó de mí, sintiendo cómo mi corazón latía con una fuerza desbocada en mi pecho. Agarré mi casco con todas mis fuerzas, buscando cualquier pequeño resquicio de protección detrás de uno de nuestros blindados. Los gritos de advertencia y el sonido de las balas zumbando a nuestro alrededor parecían venir de todas direcciones, sumiéndonos en un estado de caos y confusión. ¡Francotirador!, escuché gritar a mi lado, y una oleada de terror me invadió mientras buscaba desesperadamente refugio. Las ráfagas de la MG-42 alcanzaban a varios soldados de infantería cercanos a mí, mientras el estruendo de los impactos contra el blindado resonaba como un trágico eco de la batalla que se libraba a nuestro alrededor. El caos reinaba en el campo de batalla, cuando dos explosiones enormes sacudieron el aire. Al asomarme, vi con horror cómo los dos tanques de la vanguardia, atrapados en la estrecha calle, quedaban completamente destrozados por el devastador fuego de los Tiger enemigos. La situación se volvía cada vez más desesperada mientras los tanques enemigos nos machacaban, sin piedad, reduciendo a escombros cualquier esperanza de avanzar. Nuestra infantería y el resto de los blindados se encontraban a cubierto, inmóviles, intentando devolver el fuego al enemigo. Pero tácticamente estábamos en la peor situación posible. El sargento, con voz firme y llena de determinación, gritó: ¡Avanzar! Varios soldados, impulsados por el valor y la determinación, salieron de su cobertura para seguir la orden del sargento. Pero en cuestión de segundos, fueron arrasados por las ráfagas de la MG-42 y los disparos certeros de los francotiradores enemigos. El grito de guerra se convirtió en un lamento desgarrador cuando vi cómo mis camaradas caían uno tras otro, sacrificándose valientemente en un intento desesperado por seguir adelante. El horror y la impotencia se apoderaron de mí mientras observaba impotente cómo todos aquellos que se habían atrevido a salir de su cobertura eran diezmados en cuestión de segundos. Las lágrimas brotaban de mis ojos mientras contemplaba la devastación que se desplegaba ante mí, preguntándome cómo podríamos sobrevivir a un ataque tan implacable y despiadado. El caos se apoderaba de la situación cuando escucho varias explosiones detrás de mí, una tras otra, con una precisión milimétrica. ¡Artillería alemana!, grito. El rugido ensordecedor de la artillería enemiga nos alcanzaba con una ferocidad implacable, destrozando nuestros blindados y golpeando de lleno a grupos enteros de infantería. La desesperación se apoderaba de nosotros mientras luchábamos por mantenernos con vida en medio del infierno que se desataba a nuestro alrededor. En la vanguardia, estábamos bajo un fuego intenso que nos arrasaba, haciendo añicos cualquier esperanza de avanzar y tomar la ciudad. Mientras tanto, por la retaguardia, la artillería enemiga nos machacaba sin piedad, convirtiendo nuestros blindados en llamas y sembrando el caos entre nuestras filas. La realidad de la situación era desgarradora. Era imposible tomar la ciudad en esas condiciones.
Cada paso que intentábamos dar hacia adelante era recibido con una lluvia de fuego y acero que amenazaba con aniquilarnos por completo. Nos encontrábamos atrapados entre el fuego cruzado, sin escapatoria posible, sin esperanza de victoria. El corazón latía con fuerza en mi pecho mientras luchaba por procesar la devastación que se desplegaba ante mis ojos. Mis camaradas caían a mi alrededor, víctimas del feroz bombardeo enemigo, mientras luchábamos por encontrar una salida en medio del caos y la destrucción. ¡Retirada! La orden de retirada llegó como un golpe en el pecho, un reconocimiento doloroso de que nuestras capacidades estaban superadas por la feroz defensa de la ciudad. Corrí junto a mis compañeros hacia la retaguardia, con el sonido de las ametralladoras martilleando en mis oídos y las balas silbando cerca de mi cabeza. Una amenaza constante de muerte que me recordaba lo frágil que era la vida en medio del caos de la guerra. En mi frenética carrera por escapar de aquella terrorífica escena, el silbido de las balas resonaba en mis oídos, cada uno de ellos una advertencia ominosa de lo cerca que estaba de la muerte. Vi cómo el soldado que corría delante de mí caía desplomado, alcanzado por varios impactos de esas mismas balas. El miedo se apoderó de mí, pero sabía que no podía permitir que me paralizara. Grité con todas mis fuerzas, impulsado por la urgencia de sobrevivir, y continué corriendo con todas mis fuerzas, sin detenerme hasta encontrar un refugio seguro. Hoy hemos salido derrotados, pero sé que esta batalla no ha terminado. Nos reagruparemos, nos rearmaremos y esperaremos refuerzos. Volveremos con valor renovado, con la determinación de liberar Saint-Lô del yugo nazi. Aunque la batalla haya sido difícil y el precio haya sido alto, no nos rendiremos. Seguiremos luchando hasta que la victoria sea nuestra y la libertad vuelva a brillar sobre esta tierra asediada por la guerra.